oponerse al orden de la autoridad. Yo me pregunto, Coqui, ¿qué hubieran hecho personas como Alejandro Toledo, como Valentín Paniagua, como Alan García o como Fernando Belaúnde frente a una situación como esta? ¿Hubieran verdaderamente aceptado el chantaje? ¿Hubieran tenido la frialdad para decir con el terrorismo no se negocia a pesar de la grave coyuntura que se vivía en ese momento? No lo sabemos, nunca lo sabremos. La historia quiso que sea Alberto Fujimori quien esté sentado ahí en ese momento y quien tomara las riendas y quien, al no aceptar ese chantaje de Serpa y sus secuaces, marcara la línea que sería finalmente el camino de salida. Se hizo absolutamente todo, para que esto no llegue a un rescate como el que se llegó. Se desarrollaron todos los esfuerzos para una solución pacífica. Sin embargo, se fue preparando en paralelo una solución militar que era indispensable si es que en algún momento se ponía en riesgo la vida de los rehenes. Y esa fue la que finalmente se tuvo que tomar cuando Serpa decide impedir el ingreso de los médicos a la residencia, y Alberto Fujimori entiende que ya todo enero, todo febrero y todo marzo y prácticamente casi todo abril era suficiente sufrimiento para estos rehenes. Y se toma una decisión histórica, una decisión que hoy día todos recordamos y debemos conmemorar. Yo recuerdo muy bien, Carlos, ese día que acabas de mencionar, en el que se hizo público que existía un ultimátum, así se lo llamó además, de parte de Serpa Cartolini al gobierno de Alberto Fujimori, en el sentido de que a las 12 del día comenzaría a cobrar las vidas de los rehenes si es que no era escuchado su demanda. Y su demanda era liberar a los presos MRTistas en las cárceles. Nada menos. Ese día, recuerdo bien que me encontraba yo en el diario Expreso y verdaderamente pensé, yo no quisiera estar en los zapatos del presidente este día. Tener que tomar una decisión de esa índole es algo sobrehumano. Y sin embargo, ese mismo día también recuerdo que pensamos que era necesario abstenerse de ceder ante semejante chantaje. Me acuerdo bien, Carlos, que ese día también estaba mi padre adentro de la embajada, como tantos otros rehenes mayas, y nos hizo llegar una carta a mi madre, una carta en la cual se refería indirectamente al tema, pidiéndole a mi madre que le dijera a sus hijos que su presencia en la embajada no debería modificar en modo alguno sus actividades, ni sus posturas, ni sus opiniones respecto de otras cosas. Este mensaje no tenía ningún sentido para ninguno de mis hermanos, sino únicamente para mí, porque ese día se había producido en el periódico algo importante, que es que en vista de que se hallaba mi padre en la embajada, el diario había tomado la decisión de encargarme a mí que yo decidiera cuál debía ser la posición de Expreso frente a la toma de la embajada. Que si debía decidir si la posición de Expreso iba a ser pedir que el gobierno negociara con Serpa Cartolini y cediera al chantaje, o si la posición del diario debía ser la de exigir que el gobierno se abstuviera terminantemente de negociar de cualquier modo con los terroristas. Ante esta situación, a mí me pareció que lo que había que hacer era actuar como el presidente Fujimori nos había inspirado y marcado el camino desde el instante en que no se dio al chantaje de Serpa Cartolini y no se dio a sus demandas, a pesar de que amenazaba con quitarle la vida a Francisco Tudela. Llegó la hora crucial de las 12 del día
y dieron la 1 y dieron las 2 de la tarde y no se produjo el amenazante o el cantado crimen. Y entonces el presidente Fujimori se dio cuenta de que había encontrado el hilo conductor de la madeja que le permitiría entonces comenzar este largo proceso que duró 4 meses y que terminó felizmente, como todos sabemos. Lo mismo hicimos en el diario en aquellos días, Carlos, y de esta manera pudimos entonces, siguiendo el ejemplo del presidente Fujimori, mantenernos en una posición firme y exigir y demandar ante la opinión pública y ante otros diarios, no quiero recordar ahora cuáles, que demandaban y pedían y se rasgaban las vestiduras exigiendo a gritos que el gobierno cediera ante la presión del chantaje. Nosotros nos mantuvimos firmes en la posición que el presidente Fujimori había marcado. Para nosotros fue un orgullo eso. Y mi padre me envió este mensaje diciendo: no cambies tu opinión por lo que esté pasando aquí. Y eso fue para mí un gran consuelo, porque significaba que él comprendía la situación en la que nos encontrábamos y que estaba de acuerdo con que esa fuese la posición del gobierno y del diario. Esto nos recuerda siempre con orgullo, Carlos. Nos lleva a algunas reflexiones. Los hechos los conocemos. Los fujimoristas sabemos de qué estamos hablando y nos sentimos orgullosos. Entre nosotros no tenemos que convencernos del valor y de la trascendencia de esa gesta, pero valdría la pena hacer algunas reflexiones a partir de lo que todos conocemos. ¿Qué hubiera pasado con el Perú que se Fujimori ese día? ¿Qué hubiera pasado si Serpa y sus secuaces y toda la cúpula del MRTA salía de las cárceles con el dinero que iban a poder recuperar en las cuentas en el extranjero, de los cuales tenía el control la mujer de Polay Campos? ¿Qué hubiera pasado con la lucha de 8 años del gobierno de Alberto Fujimori en la guerra contra el terrorismo que le ganamos todos los peruanos al terror de Sendero y del MRTA? ¿Dónde estaría el Perú si Alberto Fujimori no se hubiera jugado, como siempre lo hizo en todas sus decisiones, su carrera política, su vida política, su presente, su pasado y su futuro, en una sola decisión?